Bien, desde el punto de vista práctico, podríamos decir que esta solución que encontramos la podíamos montar en el laboratorio. ¿Qué problemas tendríamos en el laboratorio? Nosotros tenemos aquí tres amplificadores, uno de ganancia 10, otro de ganancia 10, otro de 14 y un acople de impedancias que se llama aquí, convertir esta resistencia de 14K en una de 500. Pero todos ellos decimos que la ganancia es igual a menos G sub M por el RD respectivo. G sub M es una característica del transistor porque va a depender del K y va a depender del BT, va a depender de los parámetros del transistor. En estos momentos encontrar transistores para hacer aplicaciones discretas, pues obviamente solamente se usan para cuestiones académicas, o sea, estos parámetros del K y del BT no los van a encontrar fácilmente. El BT lo van a encontrar en un rango de valores y K lo entregan como una curva. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer uno por cada uno de ellos, aunque todos tengan la misma referencia, encontrar sus características para poderlos trabajar. Pues eso ya es una dificultad, pero para la parte práctica, o sea, nos ayuda para entenderlo, pero el diseño se vuelve impráctico. La otra problema que vamos a tener, o dificultades que vamos a tener, es, por ejemplo, en este circuito de ganancia 14, que lo vamos a diseñar con más cuidado, es que en este caso, la última etapa de amplificación, la señal que estamos metiendo aquí, en este caso es alrededor de 0,7, va a tener un valor importante, por lo tanto la distorsión que se va a presentar, acuérdense de que va a ser muy alta, relativamente alta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto, aquí entramos con una señal B sub E, la vamos a amplificar 14 veces y aquí vamos a salir 10 seno omega t y entramos con 0.7 seno omega t, que es una señal relativamente alta para la distorsión. Una solución que se hace en circuitos integrados es que esta ganancia sea mucho más grande. Más grande, dijo usted 200, 300, lo que sea, supongamos 100. Quiere decir que si queremos aquí 10 seno omega t, pues aquí no necesitaríamos sino 0.1 seno de omega t. Ya mucho más pequeña que esta. Si la buscamos de 200, pues esta señal será más pequeña. Obviamente, si esta ganancia es más pequeña, pues estas dos habrá también que reducirlas para que la ganancia en completo sea la misma. En la práctica, ¿qué lo vamos a hacer? Pues buscar ganancias mucho más altas. Uno de los asuntos que van a hacer en circuitos integrados es esto. Si yo tengo este circuito, que es la que vimos en clase, perdón, en los videos, aquí tengo 9 voltios, pongo 9K2, pongo un condensador, aquí una resistencia de 14K, que es la que estamos diciendo que este circuito hay que rediseñarlo para que cumpla con las condiciones. En la práctica, en circuitos integrados, lo primero que se van a hacer es eliminar las resistencias. ¿Por qué eliminan las resistencias? Porque en un circuito integrado las resistencias ocupan mucho espacio, por lo tanto, esto se va a reemplazar por transistores. Esto que está aquí, realmente la única polarización válida es que la diseñan con una fuente de corriente. O sea, si usted necesita aquí una corriente, en el caso del ejercicio de 0.625 miliamperios, se diseña con fuentes de corriente, o sea, con transistores. Y esta resistencia de 14K pues se cambia por un transistor, en este caso podríamos mirarlo, un transistor de estas características, cada N, pero de empobrecimiento, y hacen esto, uno en la gate con la sur, de tal manera que lo que tenemos entonces como carga es un transistor MOSFET de empobrecimiento. ¿Qué debe cumplir este transistor? Que la corriente que circula por aquí sea 6.25 miliamperios. Esto va a ser igual a K, B sub GS es igual a 0 y pues va a depender del BT del transistor. Conociendo BT, la única incógnita es K. Entonces diseñan este transistor de tal manera que tenga un K que le permita que por aquí circule 0.625 miliamperios y ya se está cumpliendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ustedes meten señal aquí, amplificar, pues bueno, teóricamente ponemos aquí otra vez un condensador que más adelante vamos a ver que también lo vamos a eliminar.
La carga es este transistor. Este transistor actúa como una fuente de corriente. Aquí es una fuente de corriente. Pero tiene una resistencia RDS. Ya dijimos de dónde sale. En la práctica, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haga análisis de señal, lo que voy a reemplazar de este transistor es por este RDS, y ese RDS puede ser de los órdenes de los 200, 300 kiloohmios, que va a quedar en paralelo con la resistencia que tiene también este transistor, o sea, que la ganancia va a ser igual a menos G sub M por el paralelo de R de 1, S1, en paralelo con R de 2, R2S2. La resistencia de este en paralelo con la resistencia de estos paralelos pues puede ser muy grande, la ganancia puede ser de 200, 300, y entonces tengo la gran ventaja de que esta señal que entra aquí tiene que ser mucho más pequeña. Y en general entonces cada amplificación que va a hacer aquí se va a cambiar las resistencias por transistores para que puede como fuente de corriente, o sea que la ganancia va a ser muy grande, y ahorita lo miramos y qué vamos a lograr teniendo una ganancia tan alta, que va a ser muy importante. Por último, vamos a tener un problema adicional, que es el ruido. Si ustedes fueran a montar ya este circuito en el laboratorio, el problema es el ruido. ¿Qué es ruido? Es cualquier señal eléctrica indeseable. Señal eléctrica indeseable. ¿De dónde vienen estas señales eléctricas indeseables? Por ejemplo, por campos electromagnéticos. Si usted tiene un cable, en ese cable por el aire están viajando diferentes campos electromagnéticos, los 65 de la red, las señales de radio, las señales de televisión, las señales de celular, etcétera, etcétera. Y esas ondas van induciendo voltajes sobre esos cables, y ese voltaje pues van a hacer comparativos, que son pequeños, van a ser comparativos que lo que quiero amplificar aquí. Señales, por ejemplo, de microvoltios todavía peor, que en el caso de un electro, estas señales del orden de los micros. Entonces, esta señal se confunde con esta y se va a hacer amplificar toda, tanto señal como ruido, entonces al final no se diferencia una de otra. La otra fuente de ruido es el rizado de una fuente, de las fuentes de C. Ese rizado, vuelve, si es comparable con esto, se va a mezclar con la señal y lo mismo va a aparecer en la salida. Ese es otro problema que hay que tratar de eliminar. Y algo importante es que muchas veces estas señales son de continua. Por ejemplo, en el caso de un sensor de temperatura a través de una termocupla, lo que genera es una tensión de continua. O sea, si usted pone condensadores a una tensión de continua, lo está eliminando. Quiere decir que debemos también eliminar los acoples por condensador. Todo eso lo tenemos que hacer en circuitos integrados y a ver cómo se logra. Lo primero que vamos a hacer para lograr eliminar tanto condensadores como que la no linealidad es hacer lo siguiente. Vamos a decir cuál es el problema de lo que tenemos en el tablero. Yo tengo que entro con una señal B sub E y salgo con una señal B sub S, y la ganancia, lo que aparezca la salida, va a depender de A. Como A depende de G sub M, y G sub M puede variar de un transistor a otro, y puede variar porque la temperatura también es otro parámetro que hace variar a los amplificadores. Esta es variable, o sea que E sub S no es constante, no la podemos garantizar. Usted puede garantizar la entrada, pero la salida va a depender del fenómeno de A. Si A varía, la salida varía, entonces pues nunca tendríamos la ganancia que nosotros queramos. Esto se llama en control un sistema de lazo abierto. Tiene una entrada y tiene una salida, versus un sistema que se llama enlazo cerrado, que hace lo siguiente. La vez no la meta, la señal que quiere amplificar, no la mete directamente al amplificador. Esto es válido para cualquier sistema, pero vamos a verlo en el caso de los amplificadores. Si no lo mete a través de algo que vamos a llamar es un sumador. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a coger parte de la información de salida, digamos por ahí, algo que tenga una ganancia H, o sea que aquí aparezca H veces B sub S, y lo que me entra al amplificador es la suma de estas dos. Entonces vamos a tener dos tipos de realimentación, una positiva y una negativa. Es decir, si estos dos están en contrafase se llama negativa, y si están en fase se llama positiva. La única que nos sirve
y que se puede utilizar es la negativa. Quiere decir que estas dos señales tienen que garantizar que están en contrafase. Quiere decir que en este punto lo que entra es B sub E menos H veces B sub S. Eso es lo que le entra al amplificador A. El que lo hace lo amplifica a veces. A veces B sub E menos H veces B sub S, nos queda que B sub S más A por H B sub S es igual a A por B sub E. B sub S sobre B sub E, que es la real ganancia de este circuito, lo vamos a llamar G, va a ser igual a A sobre 1 más A por H. Y este es el resultado más importante que vamos a encontrar nosotros. ¿Qué vamos a buscar siempre? Que el producto A por H sea mucho mayor que 1, 1000, 10.000, algo muy grande, de tal manera que este 1 lo podamos despreciar y quede entonces que G es igual a 1 sobre H. ¿Qué es de importancia? Que la ganancia, esta relación sobre esta, no depende de A. Aunque A varíe, por ejemplo, si A vale 1.000.000 de millón, pues sería 1 más 1.000.000 por H. Si llega a variar A y este producto sigue siendo mucho mayor que 1, la ganancia seguirá dependiendo de H. Pero para que haya ganancia necesita que H sea menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que este circuito aquí es un divisor de voltaje, porque el voltaje de salida debe ser menor que el de entrada. O sea, aquí deben haber resistencias o condensadores o bobinas, lo que usted dice, normalmente resistencias. Por lo tanto, la ganancia va a depender del modulito que esté aquí y no de lo que está aquí. Este resultado es súper importante. Quiere decir, y en la práctica, ningún amplificador comercial de circuito integrado siempre usa realimentación, y en este caso negativa, para tener una ganancia finita. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan en claro. La otra variación que se tiene que hacer en los circuitos integrados con que vamos a trabajar es tratar de eliminar los condensadores, porque ya vimos que podemos tener señales de continua. La manera de hacerlo se llama el amplificador diferencial. Vamos a hacer este ejemplo, pues otra vez decimos que tenemos una resistencia RD, esto lo vamos a, en la práctica lo reemplazan por transistores. Tienen dos resistencias RD iguales, supongamos que tengo una fuente de tensión B sub D y la meto a dos transistores idénticos, o sea, dos transistores gemelitos. Y esto no se puede hacer sino con circuitos integrados. Eso, todo lo que estamos pintando en el tablero es circuito integrado. Eso no lo podemos montar en el laboratorio, es muy difícil de lograr. Y aquí colocamos una fuente de corriente que nos dé una corriente I. Si los dos transistores son iguales, quiere decir que por aquí viene I medios y por aquí viene I medios. Las dos corrientes son iguales. El voltaje que aparece aquí, B1, es igual al voltaje que aparece aquí, B2. O sea, B1 menos B2 debe ser igual a 0. Si las señales están en 0, la tensión diferencia es 0. Si ahora lo que hacemos es en una de las dos meterle una señal, pongamos el ejemplo con señal continua, una señal B sub A. Si yo estoy poniendo una señal positiva aquí, es porque estoy aumentando esta corriente un delta I. Pero inmediatamente, como la suma que debe llegar aquí sobre esta fuente de corriente de I, quiere decir que aquí va a disminuir lo mismo que aumentó aquí, menos delta I. Quiere decir que este voltaje disminuyó y este voltaje de sub 2 aumentó. Quiere decir que esta tensión diferencia ya no es 0, sino va a depender de la señal, de la tensión diferencia que hay entre este punto y este punto, que es 0. Si yo lo que hago es, ahora replico eso A y lo coloco nuevamente aquí, otra vez vuelvo a las condiciones iniciales, la corriente es I medio y el delta I desaparece y B1 y B2 vuelven a ser iguales. Por lo tanto, para que haya señal de salida, necesitamos que haya una tensión diferencia entre estos dos puntos. Con algo bien importante que ustedes tienen que mirar. Aquí lo que viene es la suma de estas dos corrientes que vengan por aquí, independiente del valor, será igual siempre ahí. O sea que por aquí nunca va a pasar una corriente diferente ahí. Ya no necesitamos eliminar esta fuente de corriente, no necesitamos poner condensador ni nada. Esto es lo que se llama un amplificador diferencial, que va a ser indispensable para los circuitos integrados. Entonces, vamos a llegar a un circuito integrado que tiene la siguiente característica. Primero de todo, lo que vamos a hacer es que la ganancia sea muy grande. Supongan ustedes entonces que en lugar de usar ganancias de 10, vamos a usar ganancias de 100. De 100 veces esta
100 veces esta y 100 veces esta. Y esta será la tensión de salida. Generalmente este amplificador debe tener una ganancia mayor para que esta señal aquí sea todavía más pequeña, para la distorsión. Importante, la señal que entra, que sale aquí está desfasada a 180, esta vuelve a estar en fase y esta tiene que estar en contrafase. Quiere tener siempre en cuenta que la última etapa de amplificación debe estar en contrafase con la entrada para hacer realimentación negativa. Y obviamente aquí tendríamos uno de ganancia 1 para tener una resistencia de salida bajita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una ganancia de 1.000.000. Pues meter aquí una señal que amplifique 1.000.000 de veces y meto aquí 1 milivoltio, pues aquí va a salir 1000 voltios. Obviamente no va a ser posible. Lo que va a suceder es lo siguiente. En amplificadores diferenciales comerciales, lo que hacen es lo siguiente. Tienen dos entradas y una sola salida. Ya solamente se trabaja con una salida, no con dos salidas. El signo menos indica que lo que entra aquí está desfasado 180 con lo que sale y lo que entra aquí está en fase con los 180 grados de aquí. La ganancia que yo quiero, en este caso es 1.000.000, puede decir que es infinita porque 1.000.000 es muy grande, entonces puedo decir que es infinita. La resistencia que veo entre este punto de la resistencia diferencial, que es dos transistores MOSFET, ambos con gate aislada, pues esta resistencia se puede decir infinita. La ganancia va a ser a veces la tensión que voy a amplificar, que es la tensión diferencia, a veces B sub T. Y una resistencia de salida que debido a este montaje va a tener un valor bajo. ¿Bajo qué quiere decir? Comparado con la carga que coloque aquí. Es decir, si esto es de 100 ohmios, si esto es de kiloohmios, esto lo puedo considerar como 0. Y ese será nuestro amplificador diferencial comercial, que lo pueden vender o lo hacen así de tal manera que eso es lo que le entregan a usted para que trabaje y diseñe sus amplificadores, o si lo que hacen ellos en un solo circuito integrado es agregarle dos resistores, que ahorita lo que vamos a ver, para limitar la ganancia y poder obtener lo que se desea. Voy a recalcar algo sobre el circuito realimentado, que es por qué es importante que sea realimentación negativa. Supongan ustedes que por cualquier motivo A sube. Inmediatamente si A sube, pues B sub S tiende a subir. Si B sub S sube, esto también sube, porque estas son resistencias, la señal aquí también sube. Pero aquí en esta parte, acuérdense que lo que entra es B sub E menos H veces B sub S. Si esto sube, esta diferencia disminuye. Y si esto disminuye, esto también trata de disminuir. Y la clave es que lo que aumente, inmediatamente el circuito reaccione y lo vuelva y lo corrija. Si la realimentación es positiva, fíjense que eso es lo que va a suceder. Subió esto, esto también subió. Y al subir esto, esto subió. Y esto vuelve y sube. Y cada vez la tensión sube y lo que se llama en control es que el circuito va a entrar en inestabilidad y lo que va a encontrar nosotros en la amplificador es que el transistor se va a salir de saturación, que es lo que no nos sirve. Por lo tanto, no podemos hacer realimentación positiva, siempre tiene que ser realimentación negativa. Eso es muy importante para lo que trabajemos con circuitos integrados.